Hola, muy buenas tardes. Estamos en la clase de biología, jueves 14 de enero del 2021. Estamos en la sexta semana y es periodo de recuperación de los trabajos, también un poco del recordatorio de la información que se trabajó a lo largo del tercer momento, es decir, un periodo como de, ¿qué será? Primero, 4 semanas, en la que se pretende hacer un repaso, tratar temas relacionados con la cuestión de la biología. En este caso, el tercer momento tuvo que ver con las células, con el ADN, con la cuestión de la biodiversidad, con la cuestión de la reproducción celular, mitosis, meiosis, etcétera. Luego hacer un análisis de la célula internamente, cómo es que hay procesos aleatorios de, ¿cómo se puede decir?, de unión de dos células cuando una pareja se une para engendrar a un bebé, etcétera. Y entonces ahí se vieron las leyes de la herencia genética. Entonces, todo esto se va conformando un paquete de conocimientos, los cuales van paso a paso, bien sincronizados para tener una idea general de lo que es la vida, de cómo una célula se reproduce tantas veces o cómo las células en términos generales se van reproduciendo y nosotros vamos cambiando nuestros aspectos, términos generales. Por ejemplo, mi cabello ya tiene canas, más o menos ya me empezaron a salir algunas arruguitas, etcétera, debido a ese proceso de reproducción celular que es interno. A eso se le llama mitosis. Luego, cuando dos personas se unen y engendran un niño, a un bebé, a esa reproducción celular se le llama meiosis. Por lo tanto, hay dos mecanismos. Luego, también vimos la clasificación de las células procariotas, eucariotas o como en algunos lugares le dicen. De tal manera que clasificamos las bacterias dentro del conjunto de células procariotas y luego las células eucariotas se dividen en vegetales y animales, de tal manera que las vegetales generan diferentes tipos de plantas y las animales también generan otra variedad o diversidad de seres vivos, de tal manera que a eso le vamos a llamar biodiversidad en términos generales. Por eso hay aves, por eso hay peces, mamíferos, reptiles, etcétera. Todo esto que en la naturaleza se puede dar a lo largo de más o menos 3.500 millones de años, un poco más tal vez, para que aparecieran las células de organismos, en términos generales, vivos, uni o pluricelulares. Y luego, parte de los temas que vimos, la cuestión de los virus, lo que nos aqueja en este tiempo. ¿Qué es un virus? ¿Cómo se clasifica? Y luego vimos algo relacionado con las mutaciones que han sufrido los virus. Por ejemplo, el virus de hace 100 años, el que generó la, este, la gripe española en 1917-18, y luego 100 años más tarde hay otro virus que está clasificado como COVID y es 19 por el año 2019, que está, pues, en este periodo sigue dando mucho trabajo a la ciencia porque cada día se están acumulando más personas afectadas por ese virus y algunas más están muriendo. Entonces, a lo largo de la historia más reciente, 100 años, el coronavirus ha cambiado, ha mutado y entonces ahora
nos trae en jaque, porque pues tenemos que estar guardaditos, tenemos que estar protegiéndonos con nuestros sistemas de, no lo tengo, pero como yo estoy aquí solito en mi cuarto, no debo usar mi cubrebocas, y si hubiera yo de estar en un lugar abierto con varias personas, sí me debería yo estar cubriendo. Bien, hoy vamos a ver algo interesante de cómo la célula se reproduce y cómo es que, eso ya lo vimos anteriormente, cómo es que un virus entra a nuestro organismo y empieza a reproducirse, cómo es que se reproduce dentro de nuestro organismo y no se reproduce afuera, en el medio ambiente. Los virus no se pueden reproducir, por eso es que no está considerado como un ser vivo hasta que entra a un organismo huésped, en este caso los humanos, y entra hasta el núcleo de la célula, de tal manera que rompe o puede atravesar la pared celular y adentro toma la información del ADN, de los mecanismos de reproducción del virus, y entonces internamente empieza a reproducirse, y cuando ya ha superado una buena cantidad de virus reproducidos a partir del que entró, entonces empiezan a viajar en el organismo internamente, y la gente, al no cubrirse, estornuda, habla, saluda, se toca las manos y transmite ese virus, y las otras personas de ahí lo toman, o en el medio ambiente viene volando porque alguien estornudó por ahí, y entonces viene volando y no estoy cubierto, ¡pum!, lo tomo y se me reproduce dentro de mi organismo, me afecta, se multiplica por 100, por 1000 o no sé cuánto, depende de mi sistema inmunológico, y por lo tanto ya soy portador. Puedo ser portador con síntomas o sin síntomas. Bien, para no aburrir, vamos a ver dos videos, algo relacionado con el ADN, que es algo así como el actor central dentro de todo esto, y tenemos que entenderlo para poder combatir esas cosas que están dándonos mucho trabajo y que están dando mucha gente en nuestro medio ambiente. Bien, pues como no hay todavía alumnos, precisamente me alargué un poquito porque estaba esperando alumnos para que se presentaran a la clase, pero como no hay, pues ni modo. Vamos a poner un video que tiene que ver con todo esto. Pero, ¿cómo está constituido el ADN? Bien, este ya está muy avanzado, el video, vamos a regresarlo, y entonces ya tenemos sonido hasta arriba, y vamos a ponerlo. Es un video muy corto. En la naturaleza existe una gran diversidad de seres vivos, incluso dentro de una misma especie. Esta variabilidad está determinada por una macromolécula, el ADN. Esta molécula lleva codificada toda la información necesaria para que la vida aparezca. El ADN se encuentra en el núcleo celular en las estructuras que llamamos cromosomas. Pero, ¿cómo está constituido el ADN? Si imaginamos
al ADN como una escalera retorcida. Los dos lados de esa escalera están formados por moléculas alternadas de fosfato y el azúcar desoxirribosa. Dos bases nitrogenadas, unidas por puentes de hidrógeno, forman los escalones. Estas bases son complementarias. La adenina siempre se une con la timina y la guanina con la citosina. Las unidades o monómeros de esta macromolécula son los nucleótidos, formados por una base nitrogenada, una desoxirribosa y un grupo fosfato. El ADN se autoduplica, es decir, forma copias exactas de sí mismo. Las dos cadenas originales se separan y sirven como moldes para la síntesis de las nuevas con ayuda de diferentes enzimas. Las cadenas neoformadas llevan una copia exacta de toda la información genética que será transmitida de célula a célula y de generación en generación. El primer video es una introducción general para esta cuestión, básicamente, porque nos da una información así general, más o menos. Ya en el desarrollo del tercer momento se dio la clase relacionada con el ADN. Hoy nada más estamos recordando un poquito porque pues estamos en el periodo de repaso. Bien, vamos a ver otro video que tiene que ver con la división celular, mutaciones y otros asuntos dentro del proceso biológico. Este me pareció interesante, dura 35 minutos, no lo vamos a ver completo, pero pues vale la pena tomar la información hasta el término de nuestra clase. Por lo tanto, pues vamos a ver biología, división celular, mutaciones y daño genético. Es muy importante considerar esto porque en el medio ambiente donde nos movemos, la radiación electromagnética de las líneas de alta tensión tienen que ver con el daño genético. Las mutaciones tienen que ver con la producción de proteínas, de cómo nuestro organismo está funcionando y cómo está alterándose la función de la reproducción del ADN. Continuamos. Mutaciones y daño genético. La última clase, antes de estas pequeñas vacaciones, que espero que hayan disfrutado, fue sobre transmisión genética. Habíamos visto cómo ocurría la replicación del ADN, cómo el ADN también se transcribía produciendo ARN mensajero y este se traducía permitiendo la síntesis de proteínas, y habíamos finalizado viendo en qué consistía el ciclo celular y cuáles eran sus principales etapas. Bueno, pues... Bien, lo que acaba de decir es uno de los procesos interesantes de cómo se están produciendo las vacunas, el ARN mensajero, y se clasifica como ARNM. Ahí en ese proceso de transformación de la cadena abierta cerrada, que es el ADN, como si fuera un zipper o un cierre, llega a un punto donde se abre y entonces se producen dos cadenas abiertas y a estas le llaman ARN. Luego hay un proceso de transformación que de ahí pasa a otra tercera etapa donde va el ARN, pasa por 3 puntos importantes hasta el ARN emisor para transformarse en proteína. Pero la primera es el ARN mensajero y ese es el que van a utilizar para las vacunas contra el COVID en alguna de las técnicas, Vamos a continuar hoy con esto, viendo cómo ocurre de manera un poco más específica el proceso de división celular. Cómo puede haber alteraciones dentro de este proceso que generen distintos tipos de mutaciones. Y por último, esta parte de daño genético se refiere más específicamente a los procesos relacionados con el cáncer.
Ya, bueno, algunas días saludando. Muchas gracias, Javiera y Rómulo desde Renca. Seguimos entonces viendo cuáles van a ser los contenidos concretos de la clase. En primer lugar, vamos a hablar sobre las dos formas en que puede ocurrir el proceso de división celular, que vemos aquí representado o visualizado de manera muy impactante, que son la mitosis y la meiosis. Esos son los dos principales tipos de división que vamos a ver a continuación en qué se diferencian. Muy buenos días, Juan, y los que están ahí en Peñalolén. A continuación, vamos a recordar en qué consisten las mutaciones, que ya lo habíamos comentado un poquito en una clase anterior, pero lo vamos a ver de manera un poco más detallada, y cómo se producen y qué consecuencias pueden tener. Y por último, vamos a hablar de manera breve sobre el cáncer para saber un poquito en qué consiste y también cuáles son algunas formas de prevención, los diferentes tipos de cáncer, etcétera. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener muy claro que todas o la mayoría de las células necesitan dividirse en diferentes momentos de su vida. Ya entonces, las células pueden dividirse o bien para reproducirse, en el caso de los seres unicelulares, tenemos por ejemplo una bacteria o una ameba que se divide, lo que ha hecho es reproducirse de forma asexual, de manera que a partir de un único organismo ahora tenemos dos. O en el caso de los organismos pluricelulares, como nosotros, cuando las células se dividen es para reemplazar otras células que pueden haber sido dañadas o que han envejecido, o bien durante un proceso de crecimiento. En este caso, lo que se hace es aumentar el número de células o reemplazar a otras células. Aquí tenemos un esquema que es muy importante que entendamos bien, donde se representa, en el caso de los organismos con reproducción sexual y pluricelulares como nosotros, cómo aparecen o cómo están involucrados los dos tipos de división celular que comentamos, la mitosis y la meiosis. Si partimos, ejemplo, de donde tenemos ahí las siluetas de un hombre y una mujer. Cada uno de ellos tiene un sexo diferente y por lo tanto presenta unas gónadas distintas. El caso del hombre tiene testículos y las mujeres tenemos ovarios, ¿verdad? Bueno, pues en el interior de esas gónadas, de esos órganos reproductores, hay unas células que van a ser capaces de dividirse generando los gametos, las células sexuales, que son espermatozoides en el caso masculino y óvulos u ovocitos en el caso femenino. En este proceso está involucrado la meiosis, que como vamos a ver después, es un proceso de división que permite reducir el número de cromosomas a la mitad. Y así cada una de estas células sexuales, los espermatozoides y los ovocitos, van a tener una copia del material genético de sus progenitores, de manera que posteriormente ambas se van a unir, el espermatozoide y el óvulo, dando lugar a una nueva célula, un cigoto, que va a permitir la formación de un nuevo individuo. Entonces, cada una de las células sexuales redujo su material genético a la mitad para que, una vez que se unan, se restituya la dotación cromosómica normal de la especie, que sabemos que es diploide, con 2 copias de cada cromosoma, y a partir de esa célula que se forma, que es el cigoto, se van a formar nuevamente, va a formar un nuevo individuo. Todas las divisiones celulares que están involucradas en la formación del nuevo individuo, tanto durante el desarrollo embrionario y fetal como durante el crecimiento, son de tipo mitótico. ¿Ya? Entonces tenemos la meiosis, que permite la formación de las células sexuales, donde a partir de células diploides, que tienen 2 copias de cada cromosoma, se forman células haploides, que son esas células sexuales o gametos. Esas células se unen en el proceso de fecundación y después ocurren numerosas mitosis que permiten que a partir de una única célula se forme un organismo completo. Bueno, es un poco como introducción de la importancia de los dos tipos de división celular. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre cada uno de ellos. En primer lugar, comenzamos con la mitosis. La mitosis es un tipo de división en el que las células, después de replicar su material genético, su ADN, que veíamos en la clase anterior cómo ocurría, que a partir de una molécula de ADN se pueden obtener 2 moléculas iguales,
Después de esta replicación del ADN, la célula se divide. En primer lugar, se divide el núcleo en el proceso de mitosis, repartiendo de forma equitativa la información genética, y posteriormente el citoplasma en el proceso de citocinesis, y se obtienen finalmente dos células que son diploides, cada una de ellas. Eso recuerden que quiere decir que tienen dos copias de cada cromosoma, tienen la información genética duplicada, igual que todas las células de nuestro organismo, excepto los gametos, y las células que se forman además son exactamente iguales a la célula madre. ¿Ya? Esto es fundamental. Tienen el mismo número de cromosomas. Si la célula que se dividió, por ejemplo en nuestro caso, tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, las células hijas también van a tener cada una de ellas 46 cromosomas, 23 pares, con la única diferencia que si los cromosomas de la célula que se divide están compuestos cada uno de ellos por dos cromátidas, estas cromátidas se separan, y en las células hijas cada cromosoma está compuesto por una única cromátida, pero la información genética es exactamente la misma en la célula madre que en las células hijas. ¿Ya? Entonces, en la mitosis, una célula que primero debe replicar su material genético para poder después repartirlo en partes iguales, se divide originando dos células que son idénticas entre sí y que siguen siendo diploides, que siguen teniendo dos juegos completos de cromosomas. En el caso del ser humano, la célula inicial tiene 46 cromosomas, la célula hija también. ¿Para qué se produce este proceso de división? Bueno, pues la mitosis, en el caso de algunos organismos unicelulares, como comentábamos antes, es su forma de reproducción que permite que a partir de un organismo se formen dos iguales, pero en el caso de organismos pluricelulares y con reproducción sexual como nosotros, la mitosis está involucrada en procesos de crecimiento. Recuerden que a partir de una única célula que se forma en la fecundación y que es el cigoto, se termina de formar un organismo completo gracias a este proceso de división, al aumento en el número de células, y también está involucrada en procesos de renovación celular. Hay células que van muriendo y que deben ser reemplazadas por otras, y de reparación de tejidos. Cuando, por ejemplo, sufrimos una herida, algún tipo de lesión, gracias a la mitosis, las células de la piel que han sido dañadas o de cualquier otro órgano son reemplazadas por otras. ¿Ya? Entonces, esto es lo más importante que tenemos que saber sobre la mitosis. Las características de la división, que se forman dos hijas que son iguales, y las funciones que tiene principalmente en el caso de organismos pluricelulares y con reproducción sexual como nosotros. ¿Qué ocurre con la meiosis? Y ahora pasamos a hablar del otro tipo de división celular, que es la meiosis. Es un tipo de división celular más especializada que da origen únicamente a los gametos o células sexuales. Ya, como veíamos en el esquema inicial, da origen a los espermatozoides en el caso de los hombres y a los ovocitos u óvulos en el caso de las mujeres. ¿Por qué debe existir un tipo especial de división celular en este caso? Porque recuerden que la característica fundamental de estas células sexuales es que en lugar de ser diploides, en lugar de presentar dos copias de cada cromosoma, estas células sexuales tienen una sola copia de cada cromosoma, porque se van a unir entre sí en un proceso de fecundación y ahí se va a recuperar la dotación cromosómica completa de la especie. Entonces, cuando una célula se va a dividir por meiosis, también, en primer lugar, duplica sus cromosomas. Ocurre un proceso de replicación del material genético, que recuerden que tiene lugar en la fase S del ciclo celular, donde a partir de cada molécula de ADN se forma otra molécula idéntica. Entonces los cromosomas pasan de estar formados por una sola cromatida a estar formados por dos cromátidas. Tenemos en esta célula que se va a dividir parejas de cromosomas homólogos. Aquí, para simplificar, tenemos solamente dos parejas de cromosomas, pero nuestras células serían 23 parejas. Entonces, la división meiótica consta de dos procesos de división. En primer lugar, tenemos una etapa donde cada cromosoma primero se va a recombinar con su cromosoma homólogo, van a intercambiar segmentos generando variabilidad genética,
y después se van a separar. Cada uno se va a separar de su homólogo, de manera que las células hijas que se forman en esta primera división tienen ya una sola copia de cada cromosoma. Después ocurre otro proceso de división, la meiosis 2, que es equivalente a una mitosis, donde cada cromosoma se separa en sus dos cromátidas. De manera que, como este proceso de división, la meiosis, está compuesta por dos divisiones a su vez, a partir de una única célula se forman 4 células hijas. ¿Y qué características tienen estas células hijas? Por una parte, y lo más importante, es que son haploides, es decir, tienen una sola copia de cada cromosoma. Si la célula que se dividió tenía 46 cromosomas, las células hijas van a tener solamente 23 cromosomas. Y por otra parte, todas esas células son diferentes entre sí, porque han recibido diferentes cromosomas. Hay diferentes combinaciones de cromosomas paternos y maternos que pueden recibir, y porque además se produjo este intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. ¿Ya? Entonces, se forman 4 células hijas que tienen una sola copia de cada cromosoma, tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. Eso quiere decir que son haploides en lugar de diploides y que además presentan variabilidad genética. Este proceso va a permitir que los organismos que nos reproducimos de forma sexual no seamos todos iguales a nuestros progenitores, sino que somos similares a nuestros padres, pero presentamos diferencias, ¿ya? Y estas diferencias se generan fundamentalmente en el proceso de meiosis. Bueno, por otra parte, hay otro proceso que también genera variabilidad en los seres vivos, que puede estar presente tanto en organismos unicelulares como pluricelulares, con reproducción sexual y asexual, que son las mutaciones. Las mutaciones, que nosotros generalmente las asociamos con cosas extrañas, como la aparición de un tercer ojo, de un brazo extra, etcétera, son en sí cambios en el ADN. Cambios en la información genética, que en algunos casos pueden tener consecuencias como las que mencionábamos recién, pero en otros casos no tienen efectos ni positivos ni negativos, o incluso pueden ser positivas, ya que generan la variabilidad sobre la que va a actuar la selección natural, que veremos el próximo día, que va a permitir a su vez la evolución de las especies. ¿Ya? Entonces, en sí, lo que tenemos que saber es que las mutaciones son cambios en el ADN. Se pueden producir, como veíamos en la clase anterior, durante el proceso de replicación. Pueden ocurrir al azar, por un error en la célula, son poco comunes, pero se puede producir en algunos casos, o pueden estar inducidas por diversos factores. Factores que pueden ser físicos, por ejemplo, las radiaciones, los distintos tipos de radiaciones, como los rayos X, que nosotros sabemos que están relacionados con el cáncer, por ejemplo, es porque son capaces de originar mutaciones en nuestro material genético. También la radiación ultravioleta, y por ello está asociada con el cáncer de piel, etcétera. Los factores mutagénicos que generan mutaciones también pueden ser químicos, como las sustancias contenidas en el tabaco, en ciertos contaminantes, en algunos alimentos, etcétera. También todas estas sustancias que sabemos que están asociadas con el cáncer es porque pueden producir mutaciones. Después veremos qué relación hay entre las mutaciones y el cáncer. Y también hay algunos factores biológicos que pueden generar mutaciones. Y son algunos tipos de virus que producen mutaciones en nuestro material genético. ¿Ya? Entonces, se pueden producir alteraciones en el ADN que en algunos casos pueden afectar a un solo nucleótido, lo cual puede no tener consecuencias, o sí tenerlas cuando, como consecuencia de la sustitución de un nucleótido, se cambia el aminoácido de la proteína correspondiente. Pueden afectar a un fragmento de un cromosoma que se puede perder, se puede duplicar, etcétera, o pueden afectar a cromosomas completos e incluso juegos cromosómicos completos. Un ejemplo de los más comunes y conocidos es la mutación que da lugar al síndrome de Down, ¿ya? Lo que ocurre en este caso
es una trisomía del par 21, es decir, recuerden que nosotros tenemos en nuestras células 2 copias de cada cromosoma. En total tenemos 22 parejas de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Lo que ocurre en el caso de las personas que presentan síndrome de Down es que el cromosoma 21, que como ven es un cromosoma chiquitito, en lugar de haber 2 copias, existen 3 cromosomas, ¿ya? Eso es lo que se conoce como trisomía. También puede producirse una monosomía, que es cuando hay un solo cromosoma. Bueno, y en este caso las personas pueden nacer con este síndrome, pero presentan una serie de rasgos característicos y algunas alteraciones también a nivel cardíaco y de otro tipo. Se podría producir esta alteración en otros pares de cromosomas, pero por lo general los fetos que presentan otros tipos de mutaciones no son viables o la supervivencia de la persona es muy corta, ¿no? En el caso también de otras especies. Por eso es que una de las alteraciones más conocidas es la que origina el síndrome de Down. Como les decía, se debería a una mutación que afecta a un cromosoma completo. Durante el proceso de meiosis, los cromosomas, este par de cromosomas en uno de los gametos, suele ser el óvulo, no se separa de manera adecuada y por lo tanto el óvulo aporta 2 cromosomas en lugar de 1 y al unirse con el cromosoma del espermatozoide tenemos esta trisomía. Bueno, y por último vamos a hablar un poco, como les decía, sobre el cáncer. Ya como habíamos visto la semana pasada, habíamos hablado sobre el ciclo celular y habíamos visto que estaba compuesto de distintas etapas. Hoy nos hemos centrado fundamentalmente, voy a mover un poquito para dejarles ver aquí, nos hemos centrado en el proceso de división y es muy importante tener claro que este proceso de división se debe llevar a cabo de manera controlada, que en muchos casos las células que se dividen lo hacen para reemplazar a otras, y por lo tanto hay células también que van muriendo, células que ya han cumplido su ciclo vital o que tienen algún tipo de daño, pueden programar también su muerte. Y la muerte celular programada se conoce como apoptosis. Después vamos a hablar un poquito más sobre ella. Es un proceso en el que una célula, por señales internas, decide ser destruida, autodestruida, ¿ya? Eso es la apoptosis. Entonces, debe haber un equilibrio entre la cantidad de células que se dividen, que dan lugar a nuevas células, y la cantidad de células que van desapareciendo de nuestro organismo. Cuando el ciclo de las células se ve alterado, lo que ocurre generalmente debido a mutaciones que afectan a una serie de genes que vamos a ver ahora, se pierde el control y las células pueden comenzar a dividirse de manera desmedida, ¿ya? Y ahí es cuando se genera un tumor que puede ser de tipo cancerígeno, ¿ya? Entonces, el ciclo de división celular está controlado específicamente por una serie de genes que se clasifican como genes supresores de tumores, que son los que controlan que no se produzca un tumor, y protooncogenes, que pueden dar lugar a la aparición del tumor. Entonces, cuando se producen, se ven inhibidos los genes supresores de tumores como producto de una mutación, o estos protooncogenes son activados también a causa de una mutación y se transforman en oncogenes, se puede generar el cáncer. Generalmente se habla de tumores benignos y malignos, ¿verdad? Cuando una persona presenta un tumor, que es un crecimiento anormal de células, que puede ocurrir casi en cualquier parte del organismo, se realiza una biopsia para saber si el tumor es benigno o maligno. Y aquí, en estos esquemas, vemos de forma gráfica qué significa que un tumor sea benigno o maligno. Cuando un tumor es benigno, decimos que no es cancerígeno, cuando se produce un crecimiento anormal de células en cierto tejido, como les digo, puede ocurrir tanto en la sangre como en la piel, en los huesos, en el hígado, etcétera, pero este tumor es posteriormente encapsulado y queda delimitado a una célula, a una región de nuestro cuerpo.
¿ya? Puede alcanzar un tamaño más o menos grande, pero queda en una zona de nuestro cuerpo, por lo tanto se puede extraer sin que haya mayores consecuencias. Sin embargo, cuando el tumor es maligno, es porque este tiene la capacidad de expandirse a otras partes de nuestro cuerpo y migrar, generando incluso nuevos vasos sanguíneos, produciendo lo que se conoce como metástasis, ¿ya? Que es la expansión de las células cancerígenas a diferentes partes del organismo. En estos casos se habla de tumor maligno porque es mucho más difícil de controlar, ya que cuando se detecta un tumor, este ya ha podido expandirse a otras regiones y seguir haciéndolo. Entonces, la diferencia está en si este crecimiento anormal de células queda restringido a una zona de nuestro organismo o se expande a diferentes lugares, produciéndose metástasis. Bueno, como ven, entonces, el cáncer está muy relacionado con el material genético y por eso que hay personas que tienen ciertos genes que van a hacer que tengan mayor probabilidad de desarrollar un cáncer. Sin embargo, hay muchos factores que podemos controlar también a su vez para reducir esta probabilidad de padecer cáncer. Algunos cánceres están muy relacionados con ciertos hábitos y los factores que influyen fundamentalmente, que nosotros relacionados con nuestra actividad, que influyen en la prevalencia de cáncer son el peso, el sobrepeso y la obesidad, están muy asociados a diferentes tipos de cáncer, la dietas muy ricas en grasas, en azúcares simples, etcétera, están relacionados también con una mayor probabilidad de padecer cáncer, y la actividad física. Importante que llevemos a cabo una cierta cantidad de actividad física de manera constante, de forma semanal, para ayudar a prevenir también muchos tipos de cáncer, ¿sí? Algunos, por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino, como saben, está muy relacionado con un virus y por eso ahora se realiza una vacunación sistemática a ciertas edades en las niñas y adolescentes, pero hay otros que no tienen un factor tan claro y que podemos controlar de manera general o ayudar a prevenir con estos hábitos de vida saludable. Bueno, terminamos aquí esta explicación y vamos a pasar a resolver una serie de ejercicios para ver si se ha ido entendiendo lo que estamos viendo, ¿ya? Distintos ejercicios de todo lo que hemos trabajado en la clase. El primero dice: ¿qué característica tiene la división celular llamada mitosis? Ya, volvemos al inicio de la clase. Recuerden que habíamos hablado de la mitosis y la meiosis. ¿Cuál es la característica de la mitosis? Alternativa A: permite la regeneración de tejidos. B: reduce la cantidad de cromosomas. C: conduce a la formación de gametos. Y D: se realiza solamente en los embriones. Ya, estamos bastante bien de tiempo, así que les dejo que piensen un poquito en esta pregunta. ¿Cuál de estas características corresponde a la mitosis? Recuerden que hablábamos de la mitosis en primer lugar, un tipo de división más común, y en segundo lugar de la meiosis, que es un tipo de división especializada que da lugar a un tipo particular de células. ¿Cuál de estas características que vemos aquí corresponden a la mitosis? Responden ahí en Peñalolén, alternativa A, y efectivamente esa es la alternativa correcta. La mitosis permite la regeneración de tejidos. Recuerden que es una forma de división en la que a partir de una célula se originan dos células iguales. Por lo tanto, cuando cualquier tejido ha sido dañado, sus células pueden recuperarse gracias a la división de células vecinas. ¿Por qué no serían correctas las otras alternativas? A ver, un momentito.
Tenemos la alternativa correcta. ¿Por qué no sería correcta la B? Porque en este caso no se reduce la cantidad de cromosomas, sino que las células hijas tienen la misma cantidad de cromosomas que la célula madre, no conduce a la formación de gametos. Ahí recuerden que teníamos otro tipo de división que es la meiosis, y no se realiza solamente en los embriones. Es muy importante en los embriones porque están creando todos sus órganos y tejidos, pero se sigue produciendo durante toda la vida de un organismo. Segunda pregunta, también sobre mitosis y meiosis. ¿Qué diferencia tiene la meiosis respecto de la mitosis? ¿Ya? Tenemos que identificar entonces una característica de la meiosis que la diferencia de la mitosis. Alternativa A, se realiza en forma más rápida. B, origina 4 células diferentes. C, origina 2 células hijas similares a la madre. Y D, no presenta variabilidad entre las células hijas. ¿Cuál de estas características corresponde a la meiosis y nos permite diferenciarla de la mitosis, de la que hablábamos recién? Aquí, para ayudarlos un poquito, les muestro este esquema donde tenemos en primer lugar la meiosis y en segundo lugar la mitosis. Dice Juan que allí en Peñalolén responden la alternativa C, que dice que origina 2 células hijas similares a la madre. Ya 2 células hijas similares a la madre, eso ocurriría, pero en el caso de ¿qué tipo de división? Fíjense bien que nos preguntan por diferencias o características de la meiosis que la diferencian de la mitosis. Tenemos que elegir una alternativa que se refiera a la meiosis. Y en el caso de la meiosis, recuerden que se producen 2 divisiones celulares. En primer lugar, una célula se divide para dar lugar a 2 células hijas y después cada una de estas 2 células se divide nuevamente y se forman en total 4 células. Además, estas células presentan variabilidad. Por una parte son haploides, tienen una sola copia de cada cromosoma, y por otra parte presentan distintas combinaciones de genes. Entonces, como responden por ahí, la alternativa correcta en este caso sería la B. En el caso de la meiosis se originan 4 células diferentes. ¿Ya? No es un proceso más rápido porque consta de 2 divisiones y además la meiosis 1 hay una fase que es más larga donde ocurre la recombinación genética. Se forman 4 células, no se forman 2 células, eso es lo que ocurre en la mitosis, donde se forman 2 células iguales a la célula madre, y sí existe variabilidad entre las células hijas. Por lo tanto, muy bien, alternativa B. 3. Pasamos ahora a las mutaciones. Recordemos, una mutación es un cambio, alternativa A en la información genética, B en las biomoléculas de la célula, C en los orgánulos celulares, ¿ya? Que son lo mismo que organelos, y D en la forma de heredarse los caracteres. Aquí han respondido muy rápidamente. Alternativa A. ¿Están de acuerdo el resto? Una mutación es un cambio en la información genética. Efectivamente, una mutación es un cambio en el ADN, en el material genético. Eso en algunos casos puede afectar a las biomoléculas de la célula, específicamente a las proteínas, pero no necesariamente. La mutación es el cambio que se produce en el ADN y dependiendo del tipo de mutación puede haber diferentes consecuencias. Como decíamos antes, en algunos casos las mutaciones pueden ser neutras, pueden ser perjudiciales para el individuo que las padece o en algunos pocos casos podrían ser beneficiosas, sobre todo a nivel de la especie. ¿Ya? Pero es siempre una alteración en el material genético. Muy bien. Pregunta número 4. También sobre mutaciones. Dice, en las alteraciones cromosómicas numéricas se modifica el número de cromosomas. ¿Sí? No vimos con detalle los distintos tipos de mutaciones, pero hay alteraciones cromosómicas que afectan al número de cromosomas, otras que afectan a los nucleótidos y otras que afectan a fragmentos de cromosomas, como habíamos comentado. Si una mujer tiene una trisomía en un par de cromosomas, ¿cuántos cromosomas tiene en total?
Las alternativas son 45, 46, 47 o 48. ¿Qué ocurre cuando una mujer tiene una trisomía? Es un ejemplo equivalente al que veíamos durante la explicación. Cuando se produce una trisomía, la más conocida nuevamente es la que da lugar al síndrome de Down, la que afecta al par 21. Trisomía significa que en lugar de haber 2 copias de un determinado cromosoma hay 3 copias. Entonces, ¿cuántos cromosomas en total tendría una mujer que padece esta trisomía? Bueno, aquí en el caso del este cariotipo que estamos viendo sería un hombre porque, bueno, dice XY, pero en realidad los 2 cromosomas se ven iguales. No importa. El caso es que siempre un individuo tiene en sus células, exceptuando los gametos, 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Por lo tanto, si hay una trisomía, tenemos un cromosoma extra y como muy bien responden ahí en Peñalolén, la alternativa correcta sería la C. Tendríamos en este caso 47 cromosomas en lugar de 46. Muy bien. Y última pregunta. Sobre lo último que veíamos, un concepto que es importante que recordemos. La apoptosis es, alternativa A, la aparición de células cancerígenas, B, la muerte programada de una célula, C, la muerte del núcleo de la célula, o D, la modificación del material genético. La apoptosis se define como... Alguien ahí respondió y después se arrepintió. Pensémoslo bien. Sí, apoptosis es, lo vimos en relación con la aparición de células cancerígenas, pero vimos relacionado con ese tema, pero la apoptosis en sí no se refiere a la aparición de células cancerígenas, que se produce por una alteración de su ciclo celular, sino que la apoptosis es un proceso que ocurre de forma normal en los organismos y que consiste en la muerte programada de una célula. Apoptosis se define como muerte celular programada. Existen unas señales en la célula, en el material genético de la célula, que hacen que en ciertas condiciones o cuando la célula ya ha vivido durante un determinado tiempo, se produzcan unos cambios bioquímicos que conduzcan a la destrucción de la célula. ¿Ya? Es una destrucción que se produce no por un daño externo, sino porque la célula decide que ya debe desaparecer. Ya es como una especie de suicidio de la célula. Por lo tanto, apoptosis es muerte programada de una célula. Alternativa B. ¿Ya? Ahí ven un esquema donde se representa un poco los procesos que ocurren en una célula cuando lleva a cabo un proceso de apoptosis, y abajo se ve lo mismo con imágenes reales de microscopio, coloreadas, pero imágenes reales. Ya ven que hay una condensación de la célula, después se fragmenta en distintas porciones para que pueda ser fagocitada por otras células. Bueno, terminamos entonces con esto la clase de hoy. Esta fue nuestra última clase relacionada directamente con estos temas que estábamos viendo en el último segmento del curso sobre el material genético, cromosomas, división celular, etcétera, y nos queda una última clase muy importante donde vamos a hablar de evolución, teorías. Muy bien, con esto terminamos nuestra actividad relativa a la cuestión de la forma de reproducción de las células con los mecanismos meiosis, que son un mecanismo sexual, y mitosis, que son la reproducción interna, que de alguna manera está programada y que las células van a repetir siempre a lo largo de la vida hasta que llega a un punto en el que ya la información genética empezó a decaer y empezó a
morir la persona. Por lo tanto, en este mecanismo de reproducción celular, pues es importante saber, informarse, cómo es que nosotros a lo largo de la vida vamos a ir cambiando poco a poco y pues hasta un término importante cuando ya nuestra edad es muy avanzada o cuando de alguna manera, debido a algunos aspectos internos o externos, también nosotros favorecemos a que la degeneración o la repetición de la reproducción celular vaya decayendo de acuerdo a hábitos de consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, o en su defecto, por cuestiones genéticas, ya está establecido un proceso natural de reproducción o de deficiencias de reproducción y, pues, por lo tanto, va a haber algo que se dispare internamente y que nos lleve por el camino de las mutaciones o enfermedades o algo que genéticamente ya está programado a que cada organismo tenga un padecimiento. Bien, pues no me queda más que dar las gracias y pues dar las gracias a quienes van a ver este video y pues me retiro terminando de decir, hoy fue la clase del jueves 14 de enero del 2021. Mañana estaríamos en la última clase de la sexta semana del tercer momento, que es la semana de recuperación. Gracias y hasta luego.